Buenos días, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo podcast del director. Yo soy Arnaud Nogués. Como siempre, aquí se habla de bolsa, de mercados, de finanzas, de todos estos temas que tanto nos interesan. Y como siempre, antes de empezar cualquier episodio, comentarte que me puedes seguir en Instagram. Es totalmente gratuito y por ahí día a día subimos actualizaciones del mercado por stories, de forma obviamente gratuita. Y oye, pues es una forma más de tener una toma de tierra, de conocer nuestra opinión acerca de cómo se está comportando el mercado y también pues de vez en cuando encontrar alguna idea de inversión, bueno, que efectivamente pueda hacerte ganar algo de dinero. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy vamos a estar hablando sobre Mr. Market o la alegoría, la historia de Mr. Market, la alegoría que hizo ganar a Warren Buffett miles de millones de dólares. Bien, obviamente este título es un poquito también pretencioso, en el sentido de que es para ensalzar lo que vamos a hablar en el podcast, y es que como ya hablamos hace unas semanas, los sábados y domingos voy a subir episodios, obviamente relacionados con el mercado de valores, con la economía, con la bolsa, etcétera, pero que sean un poquito más distintos, ¿no? Más, digamos, fuera de lo que vendría siendo la actualidad de mercado, y vamos a estar hablando de cosas evergreen, ¿no? Pues cosas interesantes, cosas que, bueno, en ocasiones será cultura general, en ocasiones nos ayudará, como es este caso, a poder sobrellevar mejor nuestras inversiones en bolsa y nuestra vida bursátil. Y oye, pues que recordarte también que puedes valorar el episodio del podcast en Spotify, le puedes dar 5 estrellas y te lo agradezco muchísimo. Bien, vamos a hablar de la historia de Mr. Market. ¿Quién es Mr. Market? ¿Por qué? Es una de las alegorías más potentes en el sentido de que nos va a ayudar a comprender cómo funciona el mercado de valores y también cómo podemos optimizar nuestra toma de decisiones a la hora de comprar o vender nuestras acciones. Entonces vamos a ello, ¿no? Mr. Market es básicamente un personaje inventado, forma parte de una alegoría que es un capítulo del libro The Intelligent Investor, el inversor inteligente. Seguramente hayas escuchado hablar de este libro, es uno de los libros más vendidos sobre bolsa de valores de la historia, aunque bueno, este paso va a superar seguramente alguno de algún gurú, ¿no? Tipo Joseph Graham, pero bueno, de momento este libro es uno de los más vendidos de la historia, fuera coñas, ¿no? De lo relacionado con los mercados, con la bolsa. Yo lo he leído 2 veces, es decir, he de decir que no es un libro para principiantes, es decir, si lleváis 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses aprendiendo sobre bolsa, mirando vídeos en internet, escuchando podcasts, etc., realmente no os recomiendo todavía este libro porque sí que es un libro denso, fuerte, no es entretenido, no es un cuento de hadas, es un coñazo, pero sí que es cierto que a nivel de calidad y a nivel de conocimientos, de valor, es infinito. Entonces, si ya llevas un tiempo en bolsa, creo que es muy buena oportunidad leerlo, sobre todo a nivel de aprender a invertir, a nivel de value investing. Bien, este libro fue publicado en 1949. ¿1949? Ah, sí, 1949, por Benjamin Graham, que es considerado el padre del value investing, ya sabéis, la inversión en valor, es una estrategia de inversión en la cual consiste en comprar acciones, activos por debajo de su valor intrínseco y esperar, la estrategia que han empleado inversores famosísimos como el propio Warren Buffett, Peter Lynch, bueno, un montón de inversores de este tipo de, bueno, también, ¿cómo se llama este? Charlie Munger, bueno, muchísimos, ¿no? Y es una estrategia a largo plazo de inversión. Bien, pues en uno de estos capítulos, el libro obviamente está dividido en capítulos, uno se llama, creo que es el capítulo 8, exactamente, es Mr. Market. Claro, es un poco chocante porque el libro no es que sea algo ameno, pero este capítulo sí que lo presenta de una forma muy interesante Benjamin Graham. He de decir que Benjamin Graham fue el mentor de Warren Buffett, mentor. Y en muchas ocasiones Warren Buffett ha dicho que el mejor libro jamás escrito es La inversión inteligente, por Benjamin Graham. Entonces, ya dejo de hacer publicidad de este libro, pero lo recomiendo para aquellos que ya estéis un poquito más curtidos en el mercado. Bien, pues en el capítulo 8 se presenta a Mr. Market como una alegoría, una especie de historia, un personaje inventado para que entendamos, para que el lector entienda cómo funciona el mercado. Básicamente, Mr. Market es un tipo maníaco depresivo. Una personalidad muy maníaco-depresiva, muy de altibajos, que un día tiene una euforia increíble, al día siguiente una depresión de caballo. Bueno, lo describe como una persona pues muy emocional, casi también con TLP, ¿no? Trastorno límite de la personalidad. Bueno, una persona, os la podéis imaginar, ¿no? Así, muy desequilibrada, digamos. Que
En algunos días viene, llama a tu puerta y te ofrece por tus acciones la leche, muchísimo dinero, porque cree que son las mayores oportunidades del mundo, porque las empresas esas se van a comer prácticamente el universo, y te ofrece una pasta increíble por tus acciones. Y luego otros días llama a tu puerta y te ofrece muy poco dinero por tus acciones, porque dice que se va a la mierda la empresa, que el modelo de negocio deja de ser rentable, que en el largo plazo esa empresa va a desaparecer, su cuota de mercado la va a perder, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo peor de Mr. Market es que llama todos los días a tu puerta. Es decir, tú, por el hecho de estar en bolsa, vas a tener siempre a Mr. Market timbrando en la puerta de tu casa y ofreciéndote sus ofertas. Lo que quiere decir, lo que dice Benjamin Graham en este capítulo es que tú tienes la responsabilidad de aceptar o de declinar las propuestas de Mr. Market. A Mr. Market no lo vas a poder eludir, porque si no miras la bolsa, luego siempre tienes colegas relacionados, luego redes sociales, luego tu madre te comenta, oye, ¿cómo ha ido la bolsa? O tu novia. Entonces, al final siempre tienes tu pequeño Mr. Market, digamos. No se puede eludir. Y no tenemos que intentar eludir a Mr. Market, sino tenemos que entender cómo toma las decisiones Mr. Market o el señor mercado para poder declinar o aceptar sus ofertas de forma positiva. Benjamin Graham dice algo muy interesante, y es que Mr. Market normalmente tiende a sobreestimar muchísimo las empresas, es decir, o piensa que las acciones son la leche, que esas empresas son lo mejor de la historia, que es prácticamente la panacea, o piensa que esas acciones son una basura, que no valen nada, etc. No hay término medio. Mr. Market o piensa que es la hostia o piensa que es una mierda. Bien, entonces esto describe de forma muy fehaciente en la cual el mercado funciona. Fíjate que el mercado, cuando comienzan a salir noticias positivas, cuando hay crecimiento económico, cuando los tipos bajan, cuando incluso hay inyección de liquidez, los mercados empiezan a subir de forma descomunal, empiezan a valorarse empresas a valoraciones de coña, de ridículo, como puede ser, por ejemplo, creo que fue la que estaba valorada a per mil el año pasado. Tesla, pero aparte de Tesla, llegó a estar valorada a per mil, creo que Square, o una empresa así, que son buenas empresas, pero la valoración es excesiva. Esto lo podemos ver en 2020. En 2020 ocurrieron ciertas cosas en las cuales pues, el mercado de valores se vio alterado de forma muy positiva. Inyección de liquidez, baja de tipos de interés, pues la gente en casa, por lo cual se obligaba a las personas pero propiciaba a que la gente emplease, digamos, mecanismos de telecomunicaciones, internet, servicios, etc. Y lo que ocurrió es que el mercado, Mr. Market, todos los días llamaba a la puerta con una oferta mayor. Cada día quería pagar más por tus acciones, cada día quería vender más caro, cada día decía que todo era la hostia. Se estaban pagando a la mayoría de compañías a per 150, a per 100. Incluso empresas que no generaban caja, que no generaban beneficio neto, se estaban pagando como si ya lo generasen desde hacía años. Era la leche, cualquier empresa iba a ser el futuro, cualquier empresa era la hostia, no sé qué. ¿Y qué ocurre? Que en 2022 esto cambia. En 2022 suceden ciertas noticias como la inflación disparada, también que la Fed quiere ser más agresiva en su política, y también la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Estos tres escenarios hacen que Mr. Market se caiga en una etapa maníaco-depresiva. Esté deprimido, cada día sea más pesimista, cada vez que ve unos resultados de una empresa que son no excelentes, tumba la cotización. Bueno, en definitiva, Mr. Market en 2022 cada día llama a tu puerta diciendo que tus acciones son peores, que tus acciones valen menos, que cada día va a pagar menos, que esa empresa, aunque sea muy grande, está acabada porque fíjate no sé qué, no sé cuántos, etc. Y cada día, pues, es más depresivo. Entonces, como inversores, lo que tenemos que aprender es a detectar los ciclos de euforia, que no es muy difícil detectarlos, lo que es difícil es saber cuándo van a terminar, de Mr. Market, y luego detectar también los ciclos depresivos en los cuales tenemos que declinar su oferta. Explica Benjamin Graham que en el ciclo positivo de euforia lo que tenemos que hacer es ir vendiéndole las acciones a Mr. Market de forma paulatina. No vender el 100% en un día, porque quizás al día siguiente Mr. Market se levanta todavía más eufórico, todavía más loco, y si hemos vendido ya el 100% de nuestras posiciones, no estamos accediendo a
ese dinero extra que Mr. Market tiene para nosotros. Por el contrario, en las opciones de máxima depresión, ¿no? De Mr. Market, de tristeza, de negatividad, de pesimismo, lo que tenemos que hacer es realizar compras progresivas sobre acciones que estén claramente infravaloradas respecto a su valor intrínseco. Se me ocurre un ejemplo clarísimo. Un ejemplo clarísimo de esto es Facebook, por ejemplo. Vamos a hablar de Facebook. Facebook está absolutamente infravalorada, mínimos históricos de valoración, teniendo en cuenta que el negocio sigue creciendo un 20% anual, que es Facebook. Quiero decirte que no es Antonio Motors, es Facebook, ¿no? Ahora Mr. Market está claramente con un discurso poco menos que suicida, ¿no? Sobre Facebook, que si se acaba la cuota de mercado, que si la gente es negativa respecto a Facebook, que si TikTok le cambia, no sé qué. Y lo que ocurre realmente es que los números están ahí, la generación de flujo de caja está ahí, la inversión en nuevas líneas de negocio está ahí. Que sí, que Mr. Market llama todos los días dando por saco a la puerta, ofreciendo menos por las acciones. Sí, puede ser, pero si realmente tenemos convicción en nuestra inversión, tenemos un plan y tenemos un objetivo temporal, pues Mr. Market nos la puede sudar bastante, por hablar en plata, ¿no? Y creo que es una forma muy, muy interesante de comprender el mercado de valores, sobre todo para aquellos más que os dejéis llevar por las emociones. Gracias a Dios, yo llevo ya mucho tiempo, entonces ya no, las emociones como que, bueno, ya me da igual. Veo un día muy rojo y no se me acelera el corazón, ni me da ansiedad ni nada, igual que veo un día muy verde y no me pongo a saltar de alegría y descorcho una botella de champán. No, yo ya he aprendido con el tiempo a, pues más o menos medir la realidad, ¿no? Pero sí que es cierto que durante el primer año, segundo año, incluso hasta el tercer año, pues las emociones pesan y pesan en tu operativa de forma fuerte, tanto para bien como para mal. Entonces sí que es cierto que comprender este tipo de alegorías nos pueden ayudar, al menos sobre todo a racionalizar cada situación y a entender también cómo funciona el mercado, porque al final el mercado no es otra cosa que la interacción de millones de personas sobre un activo. Lo que ocurre es que el ser humano tiende, por naturaleza, lo hemos hablado muchas veces, y esto es por naturaleza evolutiva, no es que me lo esté inventando yo Arnaud Nogués, no, esto es naturaleza evolutiva. Psicología evolutiva le llaman, es una rama de la psicología muy interesante, que explique también relaciones entre hombres y mujeres, etcétera. Pero en este caso, para explicarlo en el mercado de valores, el ser humano, cuando estábamos en la era de las cavernas, que es la mayor parte... voy a explicar esto mejor. El ser humano, el Homo sapiens sapiens, lo que somos hoy en día, hemos evolucionado mucho más que nuestro cerebro y que nuestra fisiología. ¿Por qué? Porque apenas en el mundo desarrollado llevamos igual 2.500 años, 3.000 años siendo, digamos, una sociedad avanzada. Pero el ser humano tiene más de 50.000 años. Creo que 40.000 años o 50.000 años. Entonces, la mayor parte del tiempo en el cual el Homo sapiens sapiens ha estado en la Tierra ha sido en una condición de, pues, cavernícola, para que nos entendamos. Entonces, nuestro cerebro todavía es cavernícola, es prehistórico nuestro cerebro. Estamos viviendo una vida para la cual nuestro cerebro no está acostumbrada, y por esto es que nos es tan adictivo, por ejemplo, el azúcar. Al final, el azúcar, ¿por qué es adictivo? ¿Por qué queremos cosas con azúcar? Porque el azúcar y las cosas con calorías. ¿Por qué nos gustan tanto unos bollos de chocolate? Pues porque en la era de las cavernas el que comía muchas calorías de una vez era el que sobrevivía, porque no sabías cuándo sería la próxima vez que ibas a comer. Entonces el cerebro desarrolló la capacidad de preferir alimentos altos en calorías porque no sabías cuándo iba a ser la próxima vez que ibas a comer. Por eso ahora te dan un bollo de chocolate y lo prefieres muchísimo más que a una ensalada. No porque esté más bueno o malo, sino porque el cerebro aprendió durante miles de años que eso era lo positivo para sobrevivir. Pero, como hemos dicho, la sociedad ha cambiado. Entonces tenemos también que en ese aspecto luchar contra nuestra propia naturaleza. Pues en el campo de la bolsa ocurre lo mismo. Los seres humanos estamos programados para ser pesimistas. Siempre que ocurre un escenario, el cerebro humano se pone automáticamente en el worst scenario, en el worst case, ¿no? En el worst case scenario, en el peor caso posible. Cuando hay una tensión me lo invento, que una guerra comercial, automáticamente el ser humano se pone en la situación de que vamos a cortar 100% lazos con esa empresa, con ese país. Que una empresa reporta una pérdida momentánea en la cuota de mercado, automáticamente el ser humano piensa que ya está, que esa cuota de mercado va a seguir disminuyendo hasta que llegue a cero. Que una empresa, yo qué sé, me lo invento,
fracasa durante un año en las ventas de un producto. Por ejemplo, Apple, pongamos que el iPhone 13, que no es el caso, pongamos que el iPhone 13 no vende, ¿qué pasa automáticamente al cerebro del inversor en Apple? Dice automáticamente que ya está, se ha acabado, ya no hay crecimiento, fíjate tú qué fracaso, etc. Y esto es porque en la era de las cavernas, nosotros cuando escuchábamos un ruido, cuando faltaba alguien en la tribu, cuando teníamos una sensación de riesgo, lo mejor para sobrevivir era ponerse en el peor escenario y trabajar sobre ello. Al final, si desaparecía uno de la tribu, lo más probable es que simplemente estuviese andando por ahí, pero el cerebro de la tribu, el cerebro de la gente, lo que pensaba era que se lo había comido un depredador, entonces se preparaban para en el caso de que hubiese un depredador. Y esto era muy positivo en ese entonces porque, insisto, te ayudaba a sobrevivir. Pero actualmente eso es sesgos cognitivos que nos lastran, sobre todo a nivel racional. Por eso es tan importante que a través de analogías como por ejemplo Mr. Market aprendamos a dominar nuestras emociones en el mercado de valores. Yo hablo de la bolsa porque es lo que nos concierne aquí, pero esto también tiene mucha aplicación en lo que viene siendo el desarrollo personal y el día a día. Al final somos adictos a las redes sociales también por este tipo de sesgos cognitivos. En ocasiones también nos manipulan políticamente atendiendo a sesgos cognitivos también, ¿vale? Por ejemplo, sesgo de confirmación. Las presiones sociales, al final todo eso también afecta. Pero eso es harina de otro costal, aquí hablamos de bolsa y es un poquito lo que quería comentarte en este episodio. Así que espero que te haya gustado. Si ha sido así, recuerda que puedes valorarlo en iTunes, en Apple Podcast, en Spotify, bueno, en cualquier lado puedes darle 5 estrellas, que te estaré profundamente agradecido. Muchas gracias por escucharme un día más y nos vemos mañana con otro episodio. Venga, un abrazo. Chao.